nombre es Luis Alberto Rebasa Domínguez. Él es director de La Portada del Sol, un instituto en zona norte de Buenos Aires, Argentina, y lo invitamos para hablar de esto que es la medicina sanadora, energética, con logros absolutos gracias a otros puntos de vista que la medicina tradicional no tiene. Pero también tiene una historia muy particular. Está a punto de recibirse de médico, pero vamos a escucharlo y le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lucía, por este momento y bueno, ya no para compartir lo que sea y lo que estamos haciendo en nuestra medicina biolística andina en La Portada del Sol. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, de dónde eres y cómo llegaste a esto. Contanos brevemente. Bueno, mira, soy nacido en Perú, al norte de Lima, la ciudad de Trujillo. Bueno, una ciudad muy importante que hoy se está convirtiendo en la segunda ciudad más visitada por todo lo que tiene el Perú en cuanto a su historia y a las civilizaciones preincaicas sobre todo, después de Machu Picchu obviamente, ¿no? Bueno, la historia es que estaba estudiando ingeniería química, en un momento allá en Perú me postulé para una beca para estudiar medicina acá en la Argentina y mi gran deseo fue eso siempre, pero bueno, se dio justo y me vine a estudiar medicina acá, estuve más o menos 2 años y medio estudiando tranquilamente con la beca. En un momento, bueno, en ese entonces presidente Fujimori, bueno, decide retirarnos esa opción y bueno, no me quedaba otra cosa que seguir, ¿no? Muchos se regresaron, pero yo en eso dije, bueno, vamos a seguir adelante. Estudié en ese entonces, bueno, enfermería para más o menos tener relación con todo lo que es la medicina en sí y bueno, fue muy lindo porque conocí muchísimo muy de adentro lo que es un hospital, lo que un paciente tiene como esa gran carga, no solamente de su afección o enfermedad, sino también su entorno en el cual él se desenvuelve. Eso me ayudó muchísimo a observar, ¿no?, las distintas características de los pacientes, estando aquí en Argentina. Después, cuando uno piensa de que bueno, las cosas pueden sucederse bien, me comenzaron a pasar cosas que uno no puede todo, ¿no? Trabajar, estudiar y bueno, ya tenía una hermosa nena que también, bueno, uno ya comenzó a tener una familia y se comenzó a complicar. Es así como uno va alargando la carrera y va pasando por diferentes instancias hasta que bueno, en un momento que uno pareciera de que ya todo se termina, ya todo se acaba, aparece esa luz, ¿no? Esa luz para poder encontrarse, lo que tal vez ya era una misión mía, destinada para esto que hoy estoy haciendo. No quiero decir que uno sea elegido, creo que todos somos elegidos. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay misiones que cumplimos todos, ¿no? En este caso, Lucía, por ejemplo, es un gran canal de transmitir un sinnúmero de situaciones, de tanto de que hoy colegas, gente que estamos todos en esta misma dirección, ¿no?, de poder revolucionar esa conciencia y cambiar nuestro mundo. Bueno, me encontré con instituciones que hace mucho yo venía siguiendo un poco muy de cerca, pero no entendía mucho de qué se trataba. Fue un momento que estaba tan venido, o sea, como uno dice, pisando fondo. Fue un momento muy especial porque cuando me senté y dije, bueno, basta, no camino más, fue ahí que afloró un gran recuerdo, lo que hoy conocemos como viaje astral o como regresión a una vida pasada. Y en ese entonces ni conocía al doctor Brian Weiss, ¿no? Pero me sucedió de que, bueno, comencé a observar de que hacía muchas cosas en otras vidas, en distintas civilizaciones. Me parecían sueños, decir, bueno, creo que he comenzado a enloquecer, pero cuando se me presentó una oportunidad muy urgente, yo trabajaba en terapia intensiva, unidad coronaria, entonces no alcanzaba ya con lo que uno hacía con el RCP, ¿no?, la resucitación cardiopulmonar. Entonces dije, bueno, yo lo voy a sanar, lo voy a sacar adelante a esta persona.
Y bueno, al principio pareció de que algo muy hermoso sucedía, de que bueno, a veces una madre abraza a un hijo y lo hace vivir, ¿no? Por esas grandes cosas que produce el amor. Entonces bueno, de ahí fui descubriendo de que bueno, algo pasaba conmigo. Y bueno, pasaron muchas cosas y poco a poco fue introduciéndome en esto. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque lo que acabamos de escuchar es un personaje peruano con una estructura lógica, universitaria, que quiere llegar a su meta como médico. Y en el camino se da cuenta de que las manos o la voluntad o el deseo profundo de sanación es lo que ayuda al paciente, cuando el paciente quiere salir adelante, a que este circuito funcione de a dos y surge el milagro de la sanación. Ahora, pero acá hay raíces, ya no hablemos de otras vidas porque descubriste las otras vidas, hay raíces peruanas. ¿Qué pasó en tu infancia con los médicos, con las enfermedades, con tu familia, que te trajo esta base tan importante? Bueno, lo bueno es que nací en Perú, una ciudad donde se encuentra un gran reino que fue los mochicas, que fueron, digamos, se destacaron muchísimo en la rama de la medicina justamente. Ver a mi madre como conocía todas a las plantas sagradas, usarlas en diferentes formas. Éramos 3 hermanos, imagínate. Para ir al médico se hacía un poco difícil por la distancia y estar viviendo en el campo también. Ver a mi padre también hacer muchas cosas y que él llamaba el secreto, ¿no? Decía, esto es un secreto, hijo, que te voy a enseñar, ¿no? Por distintas maneras y formas, es decir, con un huevo, con un cuy o quiz, como se conoce, cómo poder sanar, ¿no? A través de estas formas, tal vez hoy mal conocidas y mal nombradas chamánicas, porque en realidad tienen nombres esas personas que en la época preincaica y incaica lo hacían, ¿no? En el caso de los moches, el médico mochero o el médico moche se llamaba Octopluk en el idioma mochica, ¿no? Y bueno, ni hablar en los incas, el sumo sacerdote se encargaba de estas sanaciones, o sea, había todo un grado, niveles que se alcanzaba para llegar a ser un médico, digamos, conocido por toda la comunidad, como los calahuayas, como el campo Misayó, el alto Misayó, los aculex, ¿no? Y los que se inician son los pacos o los queros, ¿no? Que van iniciándose en este camino. Yo tuve esa suerte de conocer todo ese bagaje cultural, pero claro, uno, como bien decías, cuando ingresa a la universidad te presentan otra forma de entender la vida y de ver todo lo que es hoy y vemos en la medicina convencional. Todos sabemos que la medicina, gracias a Dios, y por algo se logró, y por eso existen los médicos en los hospitales, trabajan en forma concreta con determinadas patologías, ¿no? ¿En qué te ayuda el conocimiento? Vamos a llamarlo chamánico, porque otro nombre no tiene, este conocimiento holístico en general del secreto de las plantas, el secreto de la energía, el secreto de la vida, porque estás hablando de vidas anteriores, de posibilidades, de karma. ¿Cómo juntás, cómo combinás, cómo fusionás estas dos medicinas? Bueno, muy linda la pregunta y eso ha hecho que, o sea, el desarrollo que he logrado ha sido un poco más importante, porque imagínate, conocer por ejemplo a las células madres, todo su funcionamiento y cómo se pueden activar. Nuestro cuerpo constituye, digamos, un conjunto de células diferenciadas y indiferenciadas. Las células madres son células que son las totipotenciales, que están listas para poder suplir cualquier tejido o órgano, si es posible. Nuestro cuerpo está constantemente regenerándose. Tenemos el caso de la piel, ¿no? Que constantemente se está regenerando. Entonces, conocer de que realmente hay programas biológicos que están, algunos en actividad y otros inactivados, esperando la orden de nuestro famoso cerebro. Conocer a la neuroplasticidad también hace que uno tenga mayor fe
No solamente una fe ciega, decir creo y que se haga, no. Una fe con conocimiento, es decir, si activamos a las neuronas, esas serán capaces de producir la neuroplasticidad, la arborización, la conectividad y la neurogénesis. O sea, ahora estás hablando de activar a las neuronas. ¿Y qué pasa cuando mueren esas neuronas en el momento del nacimiento, con tanta discapacidad que hay? Bueno, es un punto muy profundo y que se están haciendo muchos experimentos en Estados Unidos, inclusive de que gente que ha perdido un hemisferio y cómo el otro hemisferio ha comenzado a tomar las funciones del otro hemisferio. Y entonces, en base de eso, estamos viendo la posibilidad de que patologías adquiridas o tal vez genéticas se puedan salir adelante. He tenido experiencias de enfermedades genéticas, ¿no?, comprobadas, los tengo por todos los laboratorios, y que prácticamente decir, bueno, eso ya está, no se puede revertir, y se puede revertir. Hoy se habla de una ciencia nueva, que es la epigenética, justamente donde habla de que realmente la información no se encuentra en su, digamos, su principal fuente, que serían los genes, sino en el campo, es más, en el cosmos. Se encuentra toda la información para que podamos rehabilitar a nuestro cuerpo. ¿Eso se hace en forma unipersonal o lo hacen un grupo de gente? ¿Cómo es el trabajo? En principio pensé que solamente lo podría hacer yo porque, bueno, recordaba cómo lo hacía en otras vidas y me parecía que solamente estaba dentro de lo que se conoce con el don o lo que uno dice el genio, en fin. Pero cuando lo comencé a enseñar a mis alumnas, ¿no?, cuando comencé a dar cursos y lo comenzaron a hacer, me di cuenta que todos podemos hacerlo. Y si uno observa nuestra naturaleza, hoy vemos cuántas, gracias a Dios, terapias alternativas o complementarias o también integrativas, vemos como los animales, ¿no?, sanan, las plantas sanan, las gemas o las piedras o los cristales son sanadores, lo he comprobado cientos de veces. El agua, ¿no?, esta agua, por ejemplo, sana, nos ha demostrado Masaru Emoto, ¿no?, un sinnúmero de cosas. En fin, todos podemos sanar. Ya no es algo que solamente para los elegidos. Y eso creo que es el 2012 también. Saber de que el gran poder, el gran secreto, el oro de los hombres, somos cada uno de nosotros. Dios mora en nosotros, Él está siempre con nosotros. Dentro de los talleres, de los cursos que está haciendo con nosotros, pusiste un nombre muy interesante que es la medicina bioholística. ¿Qué es? Bien, un nombre muy hoy en estos momentos que se está esparciendo, ¿no?, se está amplificando en todas las terapias, ya no solamente en las terapias alternativas, sino en la medicina convencional. Hay médicos holísticos, psicólogos holísticos, porque nuestra medicina ha avanzado muchísimo con su tecnicismo y también con su superespecialización. Eso ha hecho que se aleje un poco del ser humano, del hombre, ¿no? Trabaja in situ, vienes con dolor de rodilla y te dice, bueno, mira, yo no soy especialista de meniscos, te manda al especialista de menisco. Vas al especialista de menisco y te dice, mira, yo soy de la pierna derecha, no de la izquierda. En fin, eso ha hecho que nos alejemos. Y cuando solamente dice, mira, ya está, haceme los estudios, haceme esto, y se acabó, no le preguntó otra cosa. Ya a veces una palabra te puede curar. Un libro que puedas leer te puede curar. Un abrazo, una palmada, o el simple hecho de que ya no se hace esto, que el médico te revisaba, te hacía decir 33, en fin, un sinnúmero de cosas que vos te sentías de alguna manera mimado, ¿no?, cerca. Hoy a veces te alcanzan el resultado por la ventanita, ya ni siquiera te llaman por número, porque antes, bueno, nos llamaban por nombre, después por número, ahora por la ventanita, dice. Ahora, estás planteando una realidad durísima donde es muy difícil cambiar toda una cultura, una educación y decirle de alguna manera el mensaje a la gente joven o a la gente que está escuchando que la medicina tradicional tiene
realmente muchas contras. Pero no quiero llegar a ese punto. Me gustaría que nos cuentes, y esto es lo importante, ¿cómo podemos, desde esta medicina de cartilla, que estamos realmente todos metidos porque es la sociedad y porque la necesitamos y si no nos morimos en la calle, cómo podemos hacer un trabajo preventivo, consciente, para tener la medicina de cartilla y para tener el don de la decisión en el momento justo de decir, bueno, está bien, el diagnóstico son mis meñiscos, pero yo me los puedo sanar? ¿Cómo crees vos que podemos hacer nosotros, que estamos digo nosotros porque me involucro en las notas, ¿no? Pero en la calidad tuya de tantos años de trabajar, de estudiar, de atender, de dar cursos, ¿cómo podrías explicarnos que tenemos que estar despiertos, que existen varias posibilidades? Es interesante. Quiero terminar definiendo lo que es el holismo, ¿no? Nosotros concebimos a nuestra medicina holística de esta manera. Vemos al ser humano en muchas facetas, porque no solamente somos un aspecto físico, sino tenemos muchos aspectos, ¿no? Está el aspecto energético, con todos sus circuitos, los chakras, y ahí el Reiki hace una buena labor. Tenemos el aspecto espiritual, somos seres espirituales. Nos hemos alejado de nuestra esencia, no podemos evadir a nuestra esencia. Y ese alejamiento ya provoca también una implosión interna de energía que no se hace fluir. Somos un aspecto mental, psicológico, emocional, distintos aspectos. Y algo que nos olvidamos, el entorno. Por eso vemos al ser humano en sus distintas facetas en relación a su entorno, ecosistema, biomasa, planeta Tierra, porque todo tiene que ver. Siempre se ha creído de que estamos aislados, que algo que sucede tan lejos de nuestro no nos afecta. Hoy sabemos que los nuevos paradigmas nos han demostrado que todos estamos interconectados, ¿no? La interconexión es un hecho, así lo miraban también los andinos. Y por último, no solamente en nuestro planeta, sino también qué está pasando cósmicamente, porque también hay influencia de los astros. Por eso la astronomía, la astrología tenía que ver muchísimo en las grandes civilizaciones. Ellos hacían en base de todo lo que estaba pasando cósmicamente para realizar las siembras, los viajes, la ganadería y también para traer o ser canales para traer seres a este mundo. Entonces, una de las formas de poder ampliar y ser abiertos y no cerrar la puerta a nadie. Yo creo que estamos viviendo un momento de transición donde se está integrando lo que antes se decía, bueno, esto es antiguo, y vemos que lo antiguo es lo más moderno y lo más avanzado que hay. Ahora, uno va al curso, ¿no es cierto? Y aprende todas las posibilidades, todas las opciones, pero por sobre todas las cosas aprende a tener el poder de la sanación con uno mismo, ¿no? ¿De qué depende la sanación? ¿De qué depende que una persona que tiene la misma enfermedad con otra persona, una se sane y la otra no? Bien, primero hay que conocer el propósito por la cual esto me llegó a mí. Cuando uno comprende el propósito es cuando comenzamos a dejar de ser pacientes, a dejar de ser clientes y nos convertimos en participantes de nuestra propia sanación, porque entendemos que nos está dando una gran oportunidad de movilización, porque cuando no nos pasa nada nos quedamos quietos, pero cuando tenemos algo es cuando comenzamos a buscar. Entonces, esa búsqueda, ¿qué nos cuenta? ¿Cuál es el propósito? Porque cuando la persona se sana, es un antes y un después. Generalmente, todas las personas que han sido sanadas en nuestra portada, hoy son nuestros alumnos y después, bueno, ya se convierten en sanadores. Ahora, contanos un caso, ¿qué tipo de enfermedad, por ejemplo? ¿Y cuándo llegan? ¿En qué momento toman la decisión de llegar hasta la institución? Mira, es amplio, ¿no? El bagaje de afecciones, las conocidas, las que tienen diagnóstico, otras que no tienen diagnósticos, desde una hemiplegia hasta un HIV, desde un colon irritable hasta problemas del habla, de los chicos
nuevos que vienen con TGD, ADCC o los que están en estos momentos dando un gran enseñanza también, o sea, chicos que no pueden estar en el colegio, o sea, la gama es amplia. ¿Y por qué vienen? La mayoría de las personas vienen de boca en boca. Vamos a la radio, hablamos, vamos a los diarios, hacemos las conferencias, damos todo el tema, pero la gente hoy viene boca en boca, o sea, no hay otra mejor comunicación que eso. Cuando una persona dice, yo me sané ahí, entonces eso es la mejor forma. Lo hacía el Maestro Jesús cuando sanaba, le decía, ¿cómo le puedo pagar? No, lo único que tienes que ir y decir qué es lo que pasaba acá, contarles a todos. Ahora, qué interesante, porque de alguna manera volvemos siempre a lo mismo, ¿no? El ser humano nos boicoteamos de tal manera que solamente la enfermedad nos está mostrando un camino de sanación, de elevación espiritual. Y la pregunta que va a quedar en el aire, y que seguramente ustedes se lo van a contestar o no, es: ¿siempre tenemos que usar la enfermedad para nuestra propia evolución? ¿Siempre tenemos que ver lo negativo para poder irnos a la vereda del frente y ver lo positivo? ¿Cuándo entraremos nosotros en una dimensión distinta de amor, de respeto, de iluminación, de darnos cuenta y de no usar la enfermedad como una causa generacional, porque puede venir de otras vidas, y enfermarnos? Preguntas que quedan en el aire, preguntas que seguramente las va a poder contestar él en sus charlas y en sus conferencias, y yo quiero agradecerte puntualmente esta nota, porque no es fácil en esta realidad humana estar en un lugar medio como el que estás vos acá en la Argentina, y agradecerte, por supuesto, como peruano, a todo esto que sin darte cuenta tu mamá y tu papá te enseñaron y trajiste contigo, ¿no? Y ya finalizando nuestro programa, quiero hacerte una última pregunta y decirte, esto es algo más personal: ¿podemos nosotros preparar a nuestros hijos con una apertura de conciencia como la que estamos intentando tener nosotros los mayores? ¿Podremos? Yo sé que ellos vienen con algo especial, pero ¿podremos hacerlo? Sí, yo pienso que hoy los chicos están muy distraídos con la internet, con la televisión y con otras cosas. Pero lo bueno de que hoy la televisión y la internet también está la espiritualidad. O sea que de alguna manera se van a chocar con lo que a veces huyen o con lo que a veces no quieren saber de esto, porque lo ven un poco muy distante de lo que cada chico en ese momento quiere hacer. Pero se van a encontrar que va a venir juegos también ya espirituales. Bueno, te agradezco muchísimo la visita, y a mí me queda solamente un pensamiento, y esto me hago cargo y es mi pensamiento personal. Cuando uno hace estas notas, podrá gustarnos o no podrá gustarnos, podremos opinar a favor o en contra, pero no nos cerremos, por favor, a todas esas personas que están sufriendo y que conocemos esta vereda del frente, de contarles que existe una institución donde uno puede aprender a sanar. Simplemente eso, una o varias, muchas pasan por el programa. Gracias.